Ahora quiero pasar unos capítulos más adelante a 2 de Samuel 18, porque quiero mostrarle un contraste. Este no fue el único hijo que tuvo David. Tuvo otro hijo llamado Absalón. Y quiero mostrarle un contraste asociado con el desagrado a Absalón. Absalón fue un hijo adulto, un hijo ya crecido. Ahora usted recuerda que Absalón trató de darle un golpe de estado a su padre. Y eso es lo peor, ¿no es cierto? Su propio hijo guiando la revolución. Digo, este era un desastre, y puede leerlo en los capítulos anteriores. David fue maldecido y todo tipo de cosas se enfrentó, y Absalón andaba por todos lados en el país tratando de reunir una banda de soldados que lo siguieran y destrozar el lugar y destrozar el palacio. De hecho, desarrolló una conspiración, guió una conspiración y persiguió a David, lo expulsó, lo sacó de Jerusalén. Y aquí está su propio hijo tratando de matar a su padre. Este es lo peor de los hijos. Este no es un pequeño bebé tierno que está siendo cargado en los brazos. Este es un hijo impío, miserable, feo, egoísta, asesino, conspirador que está tramando. Esta es la peor pesadilla de un padre. Un hijo miserable que buscaba matar a su padre. Y él lo buscó para hacer eso. No obstante, en el capítulo 18 vemos que Absalón literalmente se metió en un problema. Versículo 9, él iba sobre un mulo y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina y se le enredó la cabeza en la encina. Mire, si usted está montado en un caballo ahí en el bosque, agáchese antes de que aparezca el árbol. Absalón no se agachó y su cabeza se enredó en una V en el árbol y estaba colgado ahí. Quedó suspendido entre el cielo y la tierra y el mulo en que iba pasó delante. Y alguien lo vio y le dijo a Joab, que estaba con David, vi a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva, y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí echando la tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. Todo hombre necesita un talabarte, esto es un cinturón. El hombre, no sabemos quién es. El hombre le dijo a Joab, aunque me pasaras 1000 siclos de plata, no extenderé yo mi mano contra el hijo del rey, porque no sé cómo el rey va a reaccionar ante esto. ¿Crees que voy a matar al hijo del rey? Porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón, protégelo. Ustedes saben, es tan ridículo. Piensa usted en la historia entera. David estaba diciendo, no deje que nadie dañe a Absalón. Todo mundo alrededor de David está diciendo, tienes que estar loco. El hombre está tratando de matarte. Está guiando, está encabezando un golpe de estado contra ti, está conspirando y tramando contra ti, y andas por todos lados. Por favor, protégelo, no dejen que nada le pase. Este pobre hombre dice, no me importa cuánto dinero me dan, no voy a matar a Absalón. Si el rey se entera que he matado a Absalón, tengo problemas. Entonces, en el versículo 15, Joab tiene un plan. 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. 10 hombres así para que en cierta manera pudieran compartir la culpa. Ahora, versículo 32. Un mensajero cusita viene y le dice a David, oye, ¿cómo está Absalón? ¿Está bien Absalón? Y el cusita, el etíope, respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Que toda persona que está contra ti sea como Absalón. Él sabía lo que quiso decir, que todos tus enemigos sean matados de la manera en la que fue matado. Entonces aquí hay un segundo hijo que murió. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró y yendo decía, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. En el 19:1 dieron aviso a Joab, y aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Este es lo opuesto, exactamente lo opuesto. Él dejó de llorar cuando el bebé murió y él comenzó a llorar cuando Absalón murió. ¿Cuál es la diferencia? Él sabía que el bebé estaba en la presencia del Señor y él sabía que Absalón no. En ese primer hijo estaba la esperanza de una reunión. En el segundo había horror. Ninguna tristeza por la muerte del primero, pero una tristeza casi imposible de aliviar en la muerte del segundo. Primero de Reyes, capítulo 14. Primero de Reyes, capítulo 14. Este es otro de estos pasajes
muy importantes que habla del asunto, no de la inocencia o de posesión, sino de el hecho de estar con Dios en el cielo, de ser protegido por Dios del juicio. El rey Jeroboam era muy impío. El rey Jeroboam hizo lo que muchos otros reyes hicieron, simplemente multiplicó ídolos, tuvo todo tipo de dioses falsos, sacerdotes falsos, era un rey idólatra. Y él realmente, en cierta manera, duplicó la adoración de el becerro de oro que los judíos en cierta manera habían inventado en el monte Sinaí durante el Éxodo. Y fue bajo Jeroboam también que ofrecieron a sus hijos en el altar a sus ídolos. Entonces, debido a esta impiedad, Dios le dice a Jeroboam, tu dinastía está maldecida. Observe ahí el versículo 10. Dios dice, versículo 9, dice, hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam a todo varón, así el siervo como el libro en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. La dinastía de Jeroboam sería eliminada. Y cualquier persona el que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros, y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Cualquier lugar, cualquier hombre en la casa de Jeroboam que muriera, iba a ser dejado en las calles para que los perros lo comieran. Solo en la época moderna los perros han sido domesticados. Siempre eran una especie de, como aves de rapiña, eran animales de rapiña, en cierta manera salvajes, comiendo lo que pueden encontrar en las calles. El que muera en el campo, las aves del cielo lo comerán. Que las aves de rapiña despedacen sus cuerpos. No sepulten a nadie de la casa de Jeroboam. Que sea sabido que Dios ha colocado una maldición sobre ellos de esa manera. Y tú levántate, versículo 12, y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño. Hay un pequeño niño en esta familia. Y todo Israel lo endechará y lo enterrarán, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado. Escuche la siguiente afirmación. Por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová, Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. Este pequeño en el original, en el idioma original, todo hombre en tu familia va a ser desecrado, comido por perros o aves de rapiña. Pero ese pequeño va a tener una sepultura decente, respetuosa. ¿Por qué? Porque en él hay algo de bueno hacia el Señor Dios de Israel. ¿Y cuál es ese bien? No es mérito justo, pero es esto, que él fue el único que no de manera deliberada, consciente, se había rebelado contra Dios. Es un texto maravilloso, ¿no es cierto? Dios dice, traten bien esa vida. Algo bueno hay en esa vida. No suficiente para ganarse la salvación, pero no hay una rebelión deliberada contra mí. Otra indicación del favor especial, el cuidado especial de Dios hacia los pequeños. Ahora pase al Nuevo Testamento. Romanos 1, brevemente. Romanos 1. Porque la ira de Dios, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Noten, que detienen con injusticia la verdad. Esta es una definición ampliada. El juicio divino viene en contra de aquellos que detienen con injusticia la verdad, lo cual da lugar a la pregunta, ¿puede el juicio divino, la ira de Dios, caer en uno que no puede entender o detener la verdad? Versículo 19. Porque el juicio de Dios, la ira de Dios, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Como aprendimos les es evidente a través de la razón, como aprendimos en el capítulo 2 también, a través de la conciencia. Y pueden ver las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que literalmente no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios que incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó. Bueno, eso no es
el caso con los infantes. Ellos no detuvieron la verdad en injusticia. Ellos no conocen la evidencia de Dios que está en ellos, en la razón y la conciencia. Ellos no pueden ver su eterno poder, su naturaleza divina, sus atributos invisibles en la creación. Ellos no pueden entender esas cosas que son invisibles por lo que es visible a ellos, de tal manera que no tienen excusa. Ellos tienen excusa. Este pasaje entonces, de manera inversa, por así decirlo, libera a los infantes de la ira de Dios, reservada para aquellos que detienen la verdad. Y eso es lo que los paganos hacen en toda la faz de la tierra. Ellos tienen la verdad en la conciencia, tienen la verdad en la razón, la detienen. Si no fuera así, si clamaran a Dios por conocer más, créame, Dios no tiene límites en cuanto a su capacidad de hacer que el Evangelio les llegue. Pero lo que es claramente visto por una persona madura no es claramente visto por alguien que es un niño. Y después una palabra de posesión en el Nuevo Testamento. Lucas 1, un comentario breve aquí. Esto es acerca de inocencia, esto es acerca de posesión. Lucas 1, este es Juan el Bautista. Y dice que él será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Aquí está de nuevo la misma idea que vimos con Jeremías, que y con David en el Salmo 139, aquí hay un individuo en el vientre conocido por Dios, que pertenece a Dios, que está lleno del Espíritu Santo de Dios, aún desde el vientre de su madre. Y después ahí en el versículo 39, en el mismo capítulo, María se reúne con Elizabeth, y este niño en el vientre de Elizabeth, Juan el Bautista, de quien acabo de leer, ella oye el saludo de María, y el bebé, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Entonces aquí está Juan, un profeta, cuando no puede hablar, él simplemente salta ahí adentro enviando mensajes a su madre. Esto es simplemente para señalarnos que Dios tiene control absoluto desde el vientre de toda vida. Gálatas 1:15 es otro, el apóstol Pablo indicando que esto es posesión. Dios posee esa pequeña vida en el vientre, sea David o Jeremías, o sea Juan el Bautista, o sea el apóstol Pablo. Gálatas 1:15, pero cuando agradó a aquel que me apartó, escuche esto, apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, etcétera, revelar a su Hijo en mí y demás. Dios le reveló a Pablo que él había sido escogido por Dios, él era la posesión especial de Dios cuando aún estaba en el vientre de su madre. Él era conocido por Dios como cualquier otra alma concebida en el vientre. Él pertenecía a Dios, como todos le pertenecen a Dios. Esa es la razón por la que son llamados mis hijos, como vimos en Ezequiel. Y cuando estos pequeños mueren en esa condición, yo creo que están bajo el cuidado especial del Señor. Esa es la razón por la que puede decir en Romanos 5:18, por el pecado de Adán muchos fueron hechos pecadores, y a través de Cristo muchos son hechos justos. Sé que es un camino estrecho y pocos son los que lo hallan, pero no creo que esos son los únicos que van a estar en el cielo. Pocos son los que hallan el camino estrecho, pero muchos están en Cristo. ¿Cómo puede tener a pocos encontrando el camino estrecho y a muchos en Cristo? Porque los muchos han venido a través de la salvación que Dios provee para los pequeños. Apocalipsis, capítulo 5, versículos 9 y 10. En el cielo habrá gente alabando a Cristo. Usted conoce ese pasaje. De toda lengua, tribu, pueblo y nación. Apocalipsis 5, 9 y 10. ¿Sabe que hay tribus y naciones que nunca han oído el Evangelio? Pero todavía van a haber representantes de esas tribus y naciones en el cielo alabando a Cristo porque murieron en la infancia o en la niñez o sin la capacidad de entender. Dos pasajes más, Mateo 18 y después Mateo 19. Mateo 18, un pasaje maravilloso y con frecuencia ni siquiera lo veo usado en esta discusión. De hecho, de todo lo que leí, nunca encontré este pasaje como una referencia y leí muchos libros. Mateo 18, 14. Así no es la voluntad de vuestro Padre, que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Esa es una declaración muy fuerte, ¿no es cierto? Dice, sí, pero está hablando de creyentes. Él no está hablando, esta no es una discusión acerca de niños. Él dice en el versículo 3, tiene un niño en sus brazos
usando un niño como una ilustración. Él toma este pequeño bebé, Jesús. Algunos dicen que fue probablemente un niño en la familia de Pedro. Podría haber estado en la casa de Pedro. Él tiene un bebé en sus brazos y hay que dar una ilustración. Entonces él dice, ni siquiera van a entrar al reino a menos de que se vuelvan como un niño. Entonces el niño es una ilustración. El niño es con el propósito de ser usado como analogía. Y si vas a venir a mi reino, vas a tener que humillarte como este pequeño. Y necesitan recibirse unos a otros como pequeños. Y no deben causar tropiezos entre ustedes. Estarán mejor muertos que causar que uno de estos pequeños que creen en mí tropiecen. Entonces él simplemente está usando un niño como una ilustración. Tiene que venir como un niño y tiene que ser amado como un niño. Una vez que entran al